Dios lo bendiga, hermano y hermana, los que estamos aquí en persona, los que vienen conectándose tal vez después en YouTube, les damos un buen saludo. Hoy estamos estudiando primero de Timoteo capítulo 4. Gloria al Señor. Este capítulo es un capítulo que habla, que sigue, mejor dicho, sigue la carta que el apóstol Pablo envió a su hijo espiritual, Timoteo. Como mencionamos antes, Timoteo estuvo con Pablo en su ministerio. Cuando él andaba en sus viajes misioneros, Timoteo iba con él en algunos de estos viajes, estuvo ministrando junto con el apóstol Pablo y fue una persona en quien Pablo confiaba, le amaba como un hijo, le digo, como un hijo espiritual. Y como ustedes saben, la Biblia tiene dos cartas que escribió el apóstol Pablo a Timoteo y esta es la primera. En las primeras partes estaba hablando de instrucciones a Timoteo, cómo dirigir a la iglesia. Y hoy vamos a ver que abarca otros temas un poco más, pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pero lo que sí queremos mencionar es que aunque esta carta fue escrita en un tiempo, pues hace muchos años, del apóstol Pablo a una persona, en este caso a Timoteo, aún así esta carta ha sido preservada por la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha querido que nosotros hasta el día de hoy tuviésemos estas cartas para ayudarnos a nosotros también a aprender lo que el Espíritu Santo enseñaba en aquel tiempo por medio del apóstol Pablo y por medio aún de estas cartas nos sigue enseñando a nosotros las cosas del reino de Dios y de la iglesia y de cómo servirle a Él y cómo andar en sus sendas. Entonces, estas cartas son muy importantes para todos nosotros porque nos traen esta instrucción y no sé de usted, pero a veces como nosotros tal vez podamos sentir como recibir esta instrucción a nuestra vida, como el apóstol Pablo hablándonos a nosotros como si fuésemos su hijo, ¿verdad? Espiritual, porque nos está hablando, ¿verdad? Con esa intimidad, con esa confianza y amor. Pues gloria a Dios. Entonces aquí vamos a ver aquí la escritura porque como es un estudio bíblico, siempre queremos leer la escritura. A esto venimos, ¿verdad? Para leer y ver lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Como vemos, como estamos en primero de Timoteo, capítulo 4, para la gloria del Señor. Ok, dice, empieza con algo un poco diferente. ¿Se acuerda? Antes estuvo hablando de del carácter y requisitos para líderes de la iglesia. Pero aquí está mencionando algo un poco diferente, donde dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizada la conciencia, y luego vamos a parar aquí y luego regresar a estas cosas en un segundo. Pero el punto aquí, lo que Pablo está declarando, el primer punto que quiero tocar, es que Pablo declara, porque dice que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo claramente, él escucha este mensaje del parte del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo conoce al Espíritu Santo, y él indica que el Espíritu le está diciendo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entonces, esto es algo que tenemos que pensar un poco y hablar un poco y como um, profundizarnos un poco en esto. Porque muchas personas han tomado esto como indicación de algo que está pasando
justamente hoy día. Y no digo que no es así, puede ser que sí. Pero quiero decirle que nosotros tenemos que leer la palabra, pero con el entendimiento de cuando lo escribieron, no el entendimiento de nosotros hoy día. Pablo escribió esa carta, pues tal vez años 60 y algo, cuando escribió esa carta. O sea, hace casi 2000 años esta carta fue escrita. Entonces, para el apóstol Pablo, él está hablando de eventos futuros y él declara que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque si vemos aquí lo tengo preparado, este es Hechos capítulo 2. Y esto, si todos sabemos, Hechos capítulo 2 es cuando cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre, como Jesús les había declarado y aún ordenado en Hechos capítulo 1. Entonces se levanta y cae el Espíritu Santo aquí y vemos grandes como gran mover del Espíritu Santo. Se aparecieron las lenguas repartidas, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas y hacía tanta bulla de que corría toda la gente ahí de Jerusalén para ver qué estaba pasando y estaban confusos porque cada quien escuchaba a aquellos hablando en lenguas, pero cada uno lo escuchaba en su propia lengua. No es que estaban hablando en todas las lenguas natales de las personas, estaban hablando en lenguas, pero el Espíritu Santo dio el don de interpretación de lengua, por decirlo así, a la persona que los escuchaban, porque cada quien lo escuchaba en su propio idioma natal, nacido. Y es lo que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces, algunos lo escucharon en una lengua, otros en otra lengua. Obviamente esto fue una obra del Espíritu Santo. Y están haciendo preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose. Dicen, no, estos están tan borrachos, llenos de mosto, ¿ah? Pero luego el Espíritu Santo, ahora tomando su lugar dentro del apóstol Pedro, y esta es la primera vez, hermanos, en la historia del ser humano, donde el Espíritu Santo ha podido tomar su lugar dentro de los seres humanos, hecho posible por la sangre y la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora quitando de nosotros nuestros pecados para que seamos limpios ante Dios, ahora el Santo Espíritu puede entrar en nosotros y tomar morada en nosotros. Y es lo que acaba de pasar. Entonces Pedro, levantándose, mire lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué es lo que cita? En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego sigue con la cita de Joel 2:28. Pero el punto aquí es que el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, declarando lo que está pasando, el derramamiento del Espíritu Santo es lo que es prometido que sucederá en los postreros días. Entonces aquí tenemos una indicación de que los postreros días empezaron con la muerte de Cristo, con la caída del Espíritu Santo. O sea que estos últimos 2000 años ya estamos en los postreros días conforme a lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando vemos aquí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
no es necesariamente que esté hablando de nuestro tiempo. Puede estar hablando de tiempos anteriores, porque como ya vimos, en los postreros tiempos empezaron con los discípulos. Entonces, menciono esto porque nosotros tenemos que, cuando leemos la escritura, tenemos que leerlo con el entendimiento de lo que ellos tenían también en aquel tiempo, como ellos entendieron esto. Y ellos, como acabamos de ver, ellos pensaban que ya estaban en los postreros tiempos. Ahora le comento otra cosa, que muchas veces las profecías, las palabras proféticas que vemos y encontramos en la Biblia, puede tener más que una interpretación o más que una cumplimiento de la promesa, digo, de la profecía. Y le puedo mostrar en la Biblia mucha cantidad de profecías que tiene más de una como respuesta. Puede ser lo mismo aquí también, ¿verdad? Y la razón de que menciono todo esto es porque ya ha habido una gran apostasía en la iglesia. Y esto lo vimos en años anteriores cuando la iglesia, porque solo había una iglesia, no estamos hablando para criticar una iglesia hoy día, estamos hablando de la única iglesia de Cristo que se llamaba en aquel tiempo la Iglesia Universal de Cristo, ¿verdad? Pero se levantó en la iglesia personas, digamos, seculares que tomaron lugar y posición de poder y si ustedes quieren saber más de esto, ya hicimos un estudio, están en la lista de los estudios que hemos hecho hablando del Apocalipsis, la profecía, y en este caso hablando de la iglesia secular. Cuando el enemigo tomó y tomó lugares de posiciones de poder en la iglesia y la iglesia fue introducida en la iglesia cantidades de herejías, de pecados, la iglesia fue llevada por un rumbo que no era de Cristo. Y es también profetizada en el libro de Apocalipsis que esto iba a pasar y ha pasado. Entonces, esta es una interpretación que uno podría poner a esto que Pablo estaba hablando de algo que vendría en la iglesia y esto ha pasado con la Inquisición y con tantas las indulgencias y tantas cosas que hicieron y guerras, ¿verdad? Que marcharon. El Papa era el hombre más secularmente más poderoso en la tierra en cierto tiempo. Tenía ejércitos más poderosos que cualquier rey en la tierra en aquel tiempo, en aquellos tiempos. Entonces, uno podría decir que esto ya se ha cumplido, pero como le digo, muchas veces las profecías tienen más que una interpretación y obviamente hay muchas personas hoy día que ven esto y piensan y enseñan y declaran de que esto está hablando de hoy día, de los eventos antes de la venida de Cristo. Y no quiero negar que esto es también una posible interpretación de lo que dice aquí. Es posible que los postreros tiempos a que está hablando pueda también, porque ya hubo un cumplimiento de esta profecía, ya ha pasado, es historia. Y es muy claro y no hay no se puede negar que esto ha pasado, pero también pueda que haya otra apostasía que suceda en el mundo hoy o para la venida de Cristo. Y nosotros creemos que la venida de Cristo está ya cerca, está muy cerca. Y si es así, y si esta profecía, porque esto es una palabra profética, se aplica a hoy día, entonces hoy día debemos ver
esa profecía moviendo, manifestándose en la tierra. Y eso, bueno, depende en cada uno, tal vez su punto de vista. Cuando yo veo las iglesias, como digamos las que hay, obviamente hay iglesias que andan, digamos, mejores que otros en guardar la sana doctrina, unas iglesias que andan con más presencia y poder del Espíritu Santo, pero de mi parte, como yo lo veo, y esta es nada más mi opinión, ¿verdad? Pero yo no veo una gran apostasía en el mundo en este momento. Tal vez usted sí, y pues gloria a Dios, no estoy para pelear contra usted su idea. Pero lo que sí veo que puede ser parte de un cumplimiento de esto, es que hoy día tenemos las redes sociales y el YouTube, y hoy día cualquier persona puede poner cualquier cosa que quiera y tener acceso a todo el mundo, ¿verdad? Y una cosa que sí estoy viendo en el YouTube y en otras redes sociales, en el Facebook, en otro va que hay personas que están subiendo cosas que yo diría, de mi punto de vista, que no están bien, que están declarando palabras supuestamente proféticas que según mi punto de vista no lo son, no vienen de Dios. Hay cosas en el mundo que personas que se levantan y critiquen contra otros ministros y los acusan y los ¿verdad? Proclaman cosas así. Y de mi manera de pensar, esto tampoco es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, uno podría decir, en este sentido, sí hay cosas pasando en el mundo que realmente puede ser una apostasía, como está hablando. El punto aquí que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra cosa que veo en el YouTube y en otros lugares es que ahora sí hay videos, personas que están promulgando literalmente doctrinas de demonios, hasta adorar a Satanás y cultos satánicos y cosas, ¿verdad? Que realmente son doctrinas de demonios. Pero el diablo muchas veces se esconde en la iglesia como lobo rapaz, pero vestido como oveja, ¿verdad? Para que pueda hacer más daño a la iglesia de Cristo. Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos escuchando y siempre, 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 no importa quién está hablando, no importa cuán famoso es, a mí incluso usted como persona escuchando palabra que supuestamente es de Dios, usted tiene que aplicar esa palabra y compararlo a la palabra escrita en nuestra Biblia, porque esta palabra es la regla por la cual nosotros podemos discernir si alguien está hablando la verdad o la mentira. Es por eso, hermanos, que Dios nos ha dado esta preciosa palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros no seamos engañados por otros espíritus u otras doctrinas. Nosotros, pero tenemos que conocer esta palabra y poder usarla, reconocer que cuando estamos escuchando como que algo no está bien y uno tiene que luego venir a la palabra escrita, el logos de Dios, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, el rema de Dios, para que nos enseñe y para que nos ayude a discernir el bien entre el mal. Entonces, en todo esto, hermanos, que estamos aquí mirando esta clase, leyendo la Biblia, estamos poniendo esta base para nosotros, para que nosotros podamos usar esta base para poder entender lo que es bien y lo que es mal.
Porque la Biblia declara en Apocalipsis de que si fuera posible en estos últimos días en que estamos viviendo, si fuera posible, aún los elegidos serán engañados. Por eso es tan importante que leemos y conozcamos la palabra, pero también que sepamos interpretarlo bien. Es por eso que menciono esta parte en cuanto a cuando habla de los postreros tiempos, que estemos atentos a las palabras y lo que están diciendo y no solamente tomar lo que alguien nos diga que significa, sino que uno, por la ayuda del Espíritu Santo y también por su propia aplicación a estudiar la palabra, uno busca conocer la verdad que proviene de Dios. Entonces, pues, como les he comentado aquí, para nosotros parece una interpretación obvio, está hablando de nosotros, pero desde el punto de vista de Timoteo o de Pablo, pues han pasado 2000 años, ¿verdad? Y todo, y como le digo, esto ya estaban, según ellos, en los postreros tiempos. Entonces tenemos que tener una mente abierta a, a otras opciones para que el Espíritu Santo nos lleve a conocerlo y reconocer lo que es la verdad que Él quiere mostrarnos, ¿verdad? Y es una búsqueda personal, hermanos. Y algunos van a sacar con ideas diferentes que otros. Y eso no está mal. Cada uno de nosotros, si estamos haciéndolo de corazón ante Dios, estamos buscando, pero como dice Pablo, ahora vemos en como nublosamente, no la vemos claramente las cosas de Dios. Y Dios lo ha hecho así, para que nosotros estudiamos, para que nos apliquemos, para que busquemos al Espíritu Santo y para que vayamos creciendo en el Espíritu también bueno, primeramente por el Espíritu de Dios, pero también por nuestra aplicación, sometiéndonos a Dios y también haciendo el esfuerzo de aprender, de estudiar, de conocer lo que quiere decir el Señor y pedir. Porque Mateo 7:7 dice, el que pide, recibe, el que busca, halla. Nosotros tenemos que estar en ese proceso siempre, buscando, pidiendo, estudiando, aprendiendo, para que el Señor siempre nos lleva cada día más profundo en su palabra. Entonces, pues aquí no tengo algo dogmático en cuanto a esto, pero sí le quiero mencionar de que hay una interpretación donde esto ha pasado ya y hay otra interpretación donde esto viene a pasar todavía. Y puede ser que sea ambos también. Es también muy posible porque ha pasado muchas veces. Para la gloria del Señor. Ok, pero como él está hablando de este apostasía que viene, él dice algo más que nos puede también instruir. Porque dice, por la hipocresía de mentirosos teniendo que autorizado la conciencia, que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, paré y no leí esto al principio porque quise mencionar lo que es la interpretación de palabras proféticas, ¿verdad? Que puede tener más que una interpretación. Pero aquí está hablando con cosas específicas, porque cuando él habla de esta apostasía, está hablando de cosas que veremos cuando caiga esta apostasía.
Y dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Y pues no sé si usted, qué piensa usted de esto, pero una cosa que viene a mi mente es cuando hay una iglesia que se prohíbe casarse a los ministros de su iglesia, que no comen carne en cierto tiempo, ¿verdad? Que se manden a abstener de alimentos. Y mire, digo esto no para condenar a una iglesia o a unas personas, no digo porque no siento que esto tiene, ah, que no es como no es algo que produce fruto para nosotros, andarnos condenando a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque también creen en Cristo, pero para que estemos nosotros abiertos y apercibidos, atentos a lo que está pasando, porque muchas personas tienen sus ojos como cerrados y solo creen lo que le dicen y nunca ponen atención a lo que dice la palabra y lo que está pasando a su alrededor. Aleluya. También aquí, como vemos, Pablo está declarando que todas estas cosas Dios ha creado para nosotros y Dios ha limpiado estas cosas y por su palabra y por la oración, ¿va? Y para que participemos en estas cosas. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Se lo dejo para usted y el Espíritu de Dios a hacer su propia búsqueda. Pero el punto aquí es que cuando nosotros queremos imponer restricciones sobre nuestros hermanos, tengan mucho cuidado, porque aquí está declarando que esto puede ser doctrina de demonios, que estamos haciendo tal vez aún sin darnos cuenta. Amén. Entonces, pues, es primera parte de este capítulo y ha afectado a muchas personas en estos 2000 años. Han sido muy afectados por lo que Pablo dijo que venía sobre la tierra, ha venido sobre la tierra, puede que venga todavía sobre la tierra, pero muchos han sido afectados. Pero bueno, vamos a seguir. Dice un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas, ¿cuál esto? ¿Cuál esto está hablando? Está hablando de que la palabra de Dios y la oración nos santifique, que no estemos escuchando espíritus engañadores, que mantengamos nuestra doctrina, que sea doctrina santa y no doctrina de demonios, que no escuchemos a personas hipócritas, mentirosas, ¿verdad? Que estemos nosotros buscando la verdad de Cristo y andando con acción de gracia, ¿verdad? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Qué interesante. Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué dice más? Nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Entonces, nosotros él, pero también todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser nutridos con las buenas palabras, con la buena doctrina, con la fe. Y esto sí se aplica directamente a lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? De apostasías o de falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Y como le digo, no estoy aquí para condenar a personas ni a iglesias, pero estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de que nosotros estemos buscando lo que es la verdad de Dios y que andemos conforme a lo que Dios nos indica como hijos suyos, primero en la vida de Cristo y segundo en la palabra escrita y tercero por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bueno, dice, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha desecha las fábulas profanadas y de viejas. O sea que chismes o
cosas mentirosas o historiales o diferentes cosas, ¿verdad? Deséchalas. Manténgase en la fe y en la buena doctrina y en la verdad de Cristo. No estamos nosotros para andar escuchando cuentas, cuentos o cuentas de hadas, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para seguir a Cristo. Y sabe que en mi vida personal he llegado antes me gustaba leer como lo que se llama libros de fantasía. Me gustaba, fueron interesantes, ¿verdad? Pero ahora estoy pensando, pero todo esto de que están hablando en esos libros realmente es brujería, realmente es doctrina de diablos, son cosas de que como hijo de Dios no tengo razón de que esté metido en esto. Y desde que me he dado cuenta de esto, ya no ando en esto, ya no tengo cuidado lo que leo. Y leo primero y sobre todo la palabra de Dios, porque esto es la que contiene la verdad de Dios y es la dirección de Dios para nuestras vidas. Y hermanos, aquí estamos leyendo esta palabra para que nosotros seamos guiados en sendas de justicia. Ejércete para la piedad. Hermanos, la piedad es vivir una vida limpia ante Dios, una vida santa, una vida sometida a Dios. La piedad que es como para Cristo, ¿verdad? Dice, porque ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea que cuando uno hace sus ejércitos y ahora estoy yendo al gimnasio para fortalecer el cuerpo y tiene su valor, su cuerpo está en mejor salud, pero el provecho no es tanto, ¿verdad? Es su cuerpo y esto sí es bueno, pero la verdad dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. O sea, cuando nosotros, como dice la palabra Santiago, nosotros nos sometemos a Dios, someternos a Dios. Dice Romanos 12 que sometemos nuestras vidas en el altar de Dios como sacrificio vivo, que no andemos en el corriente de este mundo, que nosotros estamos viviendo ahora nuestras vidas sometidas en piedad ante Dios. Entonces, hermano, nosotros como hijos e hijas, nosotros tenemos este privilegio de llevar en nosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy mirando aquí la definición de la palabra piedad, ah, porque, no quiero como representarlo mal, pero habla de compasión, de misericordia, habla, como yo lo creo, es como una persona sometida a la voluntad de Dios. Tal vez, no sé si mi interpretación es correcta, ¿verdad? Puede ser que no lo tenga entendido bien, pero usted se entiende, ¿verdad? Esta palabra piedad. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es la palabra fiel? Que nosotros seamos nutridos con las palabras de la fe, de la buena doctrina, que no andemos en fábulas. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida. Dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, que es Salvador, ¿verdad? De los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, esta palabra es fiel y nosotros estamos obrando para el Señor Jesús. Puede que sufrimos
que suframos en ese servicio a Cristo, como Pablo ha sufrido tanto. Todos los discípulos, todos los apóstoles sufrieron por el nombre de Cristo. Muchos de nosotros aún hemos sufrido. Varios han dado su vida. Tal vez muchos han dado su vida por el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero esta es palabra fiel y digna de ser recibida, ¿verdad? Por todos, para la gloria de Dios. Y si sufrimos oprobios, si nos tratan mal, por nuestra fe en Cristo, Jesús es el que nos justifica. Jesús es el que nos defiende. Aleluya. Dice, esto mando y enseña. Esto manda y enseña, dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo era un joven, un hombre joven, pero dijo, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, aunque Timoteo es un joven, Pablo está diciendo, no importa, aunque seas joven, tú sea un ejemplo. Tú viva tu vida recta, justa delante de Dios, para que todo el mundo ve en ti una vida limpia ante los ojos de Dios, una vida justa, aunque sea joven, pero tú pones el ejemplo aún para los viejos, un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, lo que sale de su boca, lo que él hace, amor, espíritu, fe y pureza, su vida limpia ante Dios y ante el mundo. Y hermanos, como Pablo ahora está dando esta instrucción a Timoteo, nos la está dando también a nosotros, porque nosotros también tenemos que vivir vidas que son ejemplos de los creyentes en nuestras palabras, nuestra conducta, amor, espíritu, fe y nuestra pureza. Que cada uno de nosotros vivamos una vida limpia y pura ante Dios y ante los hombres. Tener un buen testimonio ante Dios y también ante los hombres, tanto ante la iglesia como también ante el mundo. Porque el mundo verá la justicia, la bondad, el amor, la honestidad que hay en nosotros como hijos de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ve que hay una am, responsabilidad, una carga que está sobre todos nosotros, pero especialmente sobre los que tienen carga de la iglesia de Cristo. Cuando Él dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, Él está preocupado por la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo sigue creciéndose, para que la iglesia de Cristo no caiga en desorden o en mal doctrina, doctrina de demonios, como leímos, sino que Él esté preocupado, ocupado en el cuidado de la iglesia. Y hermano y hermana, aunque usted tal vez no sea pastor, no sea líder aún en una iglesia, pero le digo, esa misma responsabilidad también cae a cada uno de nosotros, que preocupemos por la iglesia de Cristo, que preocupemos por nuestro hermano y hermana, que hablemos lo que salga de nuestra boca, sea digna, buena, santa, limpia. Lo que nosotros hacemos, la obra de nuestras manos, también nuestra conducta, también sea sin mancha, sin de que haya alguien que pueda levantar algo en contra de nosotros, que sea buena, santa ante Dios, que nosotros andamos en amor, que el Espíritu de Dios esté presente en cada uno de nosotros para ayudar a los demás, que nosotros andamos en fe, que nuestras vidas también sean puras. O sea que esta instrucción no es solamente para los líderes o los pastores, esto se aplica a todos.
y todos tenemos que ocuparnos en la obra de Cristo en la forma que el Espíritu Santo nos quiera usar a cada uno de nosotros. Amén. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, nosotros recibimos dones espirituales, dones de Dios para nuestras vidas. Y Timoteo, como declara aquí, recibió palabra profética para su vida. El Señor le habló, dándole como instrucción para tiempos venideros, pero a la vez también, este, gloria a Dios, a la vez también está aquí que le recibió una profecía, pero también una imposición de manos de parte del presbiterio, que son los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. El Señor, aunque él llegó a ser un líder de la iglesia, pero el Señor puso sobre él dones. No descuides el don que hay en ti. Ahora, posiblemente no todos hemos recibido un don así, de esa forma, pero como sea que lo que hayamos recibido, si hemos recibido algo, lo que está diciendo es que no descuides ese don. Si usted ha recibido una palabra de Dios, no la descuides. Si usted ha recibido una imposición de manos, no la descuides. Si usted ha recibido un don espiritual, no la descuides. Si usted ha recibido el poder a hablar en lenguas, no la descuides, úsela. Todos los dones nos son dados, pero no para nosotros, sino para provecho de la iglesia. Y el Señor da los dones para que se las usamos. No nos da un don solo para que nosotros digamos, pero yo hablo en lenguas. ¿Y usted? No, no, no. Eso es para usarlo, para orar para su iglesia, orar por cosas que estén pasando, tal vez en el mundo, tal vez en su congregación. Nosotros hemos recibido cosas de Dios, cosas espirituales, regalos, dones, repartimientos, este, um, acá se me fue la palabra, ah, ni en inglés la tengo, bueno, ahorita viene, pero si recibimos algo de parte de Dios, cuidémosla, no la descuidamos, porque es algo precioso que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros nos ocupamos en estas cosas, como dice aquí en el 15, cuando nos ocupamos con lo que Dios nos ha dado, lo tomamos, lo ponemos en práctica, ahí es donde vemos que Dios empiece a manifestarse más, tanto en nosotros como en otros. Mire lo que dice aquí en 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que Pablo le indica a Timoteo, pero también a nosotros, que nosotros estemos, que nos ocupemos en estas cosas que son de Dios, que estemos trabajando, que estemos ocupándonos en las cosas de Dios, que no andemos distraídos, porque fácilmente, yo lo sé, todos lo sabemos, ¿verdad? Cuán fácilmente nos somos distraídos de lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos porque estamos ocupados, ¿verdad? Tengo tanto que hacer, estoy cansado, tengo que levantarme, esto y lo otro, ¿verdad? Ponemos nuestras excusas, pero en verdad Dios es el que nos está llamando y nuestro primer deber es al Señor Jesucristo.
Es el primer deber que tenemos, es servir a Cristo Jesús, escuchar su voz y andar ocupándonos en estas cosas, las cosas del Señor. Si nos permanecemos en estas cosas, recibiremos y veremos la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios, los dones de Dios, todo lo que nosotros anhelamos, la veremos cuando estamos ocupándonos en esta cosa. O sea, cuando usamos lo que tenemos. Siempre estamos pidiendo más, pero muchas veces el Señor dice, ¿quieres más? Usa lo que tienes. Usa lo que tienes y te daré más. Pero usa ya lo que ya te he dado. Y con esto nosotros podemos crecer espiritualmente, avanzarnos en las cosas de Dios, ser usado por Dios, empezar a conocer al Espíritu Santo, empezar a ver cómo Él mueva y en nosotros como es una obra no solamente de que nos sometemos a Él como esclavos, sino que lo que tenemos es una relación íntima y estamos trabajando juntos. Él es la cabeza y gloria a Dios, lo tiene que ser, pero nosotros somos el cuerpo y trabajamos junto con la cabeza para cumplir con lo que Él quiere, ¿verdad? No somos esclavos, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino nosotros hemos recibido un espíritu de dominio propio, de amor, de poder, porque Dios está en nosotros y está llamándonos a una vida sometida a Él, pero aquí como en el ejemplo de este siervo de Dios, de Timoteo, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo le está llamando a que use lo que tiene, a que empiece a trabajar, a que cuide al redil de Dios, que no sea desviado por fábulas profanas y cuentas de viejas, ¿verdad? Sino que ejerce la piedad en Cristo. Y con esto nosotros, igual como aquí Timoteo, si nosotros hacemos lo mismo, nosotros llegaremos a ser un buen, si no ministro, posiblemente un buen ministro, pero por lo mínimo un buen hijo, una buena hija de Cristo, ¿verdad? Si nosotros hacemos estas cosas que Dios pide de nosotros. Aleluya. Entonces, este capítulo tiene mucha cosa para nosotros, nos da un advertimiento de que en los últimos días, posiblemente han pasado, pero también posiblemente ahora, que vamos a ver personas que caen de la fe, pero que nosotros estemos firmemente plantados en la palabra de Dios, la fe de Cristo y en nuestro caminar con el Espíritu Santo y que no seamos llevados por otras doctrinas, otras ideas, que no seamos engañados, que usemos la palabra de Dios que nos santifica también a nosotros y la oración que también a nosotros, porque nosotros somos hechura de Dios. Y luego seguimos leyendo esta palabra, nutridos con la palabra, como dice aquí, con la fe, con la buena doctrina, que estamos nosotros limpios ante los ojos de Dios, viviendo una vida limpia y pura ante Dios, ejerciendo la piedad en nosotros mismos ante Dios, para que Dios se manifieste en su pueblo y haga en nosotros, pero también no descuidando, hermanos, los dones que hay en nosotros, sino ocupándonos en estas cosas y recibiendo lo que Dios nos ha dado y luego usarlo para la gloria del Señor, para que nosotros también seamos usados por Dios. Amén. Entonces, Padre, te damos tanta gracia por esta preciosa palabra, Señor. Cada capítulo aquí, Señor, nos trae tanta enseñanza, tanta dirección para nuestras vidas, Señor, también promesas para nosotros, nos anima para seguirte a ti, Jesús, pero también con los ojos abiertos para que el enemigo no nos lleva por otros caminos o sendas. Padre, ayúdanos y déjanos ser
realmente y siempre sometidos a tu perfecta voluntad, tomando todo lo que usted nos da con acción de gracias y dejando que tu buen espíritu mueva en nosotros, haciéndonos aquí, como dice un buen ministro en Cristo, para tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Bendice a este pueblo que ahora está reunida. Bendícenos a nosotros, Señor, y prepáranos para la venida de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para la gloria del Señor, hermanos. Bueno, aquí nos paramos y abrimos el micrófono. Si alguien tiene una pregunta o un comentario o algo que quiera mencionar o un testimonio, lo que sea, lo que quiera compartir aquí, si quisiera agregar algo aquí a este capítulo 4 de Primero de Timoteo. ¿Alguien? Este es su tiempo. No todos a la vez. Charito. Sí, buenas noches. Este, el primer versículo, como habla, ¿no? Y como habla también el título, la predicción de la apostasía. Como decía usted, o sea, la apostasía siempre existió, eh, siempre, como hablaba usted, ¿no? De la Iglesia Católica también, y que, que como que ellos se metieron en los primeros creyentes o no sé de qué cuántos años tenían cuando ellos se metieron, eh, y se mezcló todo ahí, ¿no? Y la verdad de Dios como que se vino a, digamos, a mezclarse con la mentira y bueno, y fue medio perdiéndose ahí el verdadero valor de la palabra de Dios, el verdadero evangelio, digamos, ¿no? Y de ahí siempre, por ejemplo, eh, ¿por qué hay tantas, digamos, no, religiones, ¿no? Ahí también vemos porque nosotros que tenemos, por ejemplo, como dice la palabra, nosotros que hemos nacido de nuevo, entendemos lo mismo, entendemos todos lo mismo y como tenía que ser, como tiene que ser, ¿no? Cuando Dios dice, no matarás, todos entendemos que no hay que matar, por ejemplo. Y así, toda la palabra que está escrita, tendríamos que aceptar tal como está y vendríamos todos a pensar igual que el apóstol Pablo, que lo que Jesucristo le enseñó a él. Y entonces la apostasía cada vez va a ir creciendo más, como vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, dentro del pueblo evangélico, yo he visto siervos que han tenido muy linda, muy buena doctrina al principio, y ellos han tenido, digamos, tienen unas iglesias muy grandes también. Eh, yo he escuchado de algunos de ellos y al principio, como digo, era muy linda la doctrina que ellos tenían, ¿no? Y ahora vemos a ellos mismos viendo, es tremendo lo que hablan, cómo empezaron a decir cada cosa, a decretar ellos, a declarar, como dice, yo declaro, yo esto, yo el otro. Entonces es como que en ellos mismos, eh, y con tanta gente que los sigue, yo creo que todos los que aceptan eso del decreto, de yo declaro, o todo esto ¿cómo es esto de la prosperidad, todo eso? O sea, todo eso
es tremendo como se ve por internet se ve todo esto, como usted decía, ¿no? En YouTube está todo esto, pero yo pienso que también es para nosotros, es para todos, ¿no? Nosotros lo estamos viendo ahora también, digamos, todo lo que está pasando, ya estamos llegando a los tiempos de que Cristo pronto viene, entonces también pasa de que nosotros como que escuchamos algo y no nos, digamos, no nos preocupamos mucho. Vamos viendo cosas terribles y es como que va pasando y bueno, ya es normal y no nos preocupamos tanto. Entonces viene a ser como algo normal lo que está pasando, pero poniéndose a pensar es tremendo esto, la apostasía de este tiempo también. Y claro que vamos a seguir viendo peores cosas, ¿no? De que puedan ir ocurriendo dentro de las iglesias mismas, porque Dios está hablando de su iglesia acá. La apostasía de su iglesia, de los que seguían a Cristo con mucho amor, enseñaban muy bien, parecían todo que todo estaba muy hermoso, Dios los respaldaba, parecía una unción hermosa que tenían y, y ahora, y ahora no se ve eso, o sea, la misma cara que tienen, que antes se veía tan bonita la cara como cuando uno está bien con el Señor, hasta el rostro cambia, como mucha gente que se da cuenta, ¿no? Pero ahora el rostro de ellos también cambió, yo los veo diferentes en las personas que, digamos, están cambiando el Evangelio por otras cosas que ellos hablan. Entonces yo pienso que esto es todo el tiempo hubo esto y cada vez es peor y no sé qué más vamos a ver dentro de las iglesias. Como muestran algunos, muestran la forma de vestirse, la forma de danzar, la forma de cantar, todo eso, o sea, es algo que no se puede aceptar fácilmente. Pero hay muchas iglesias que se están poniendo así, especialmente la juventud, ¿no? Eso, y también lo que hablábamos también de, de lo que hablan del no casarse, que, que se abstengan de algunos alimentos, todo eso también viene de los tiempos de la Iglesia católica, digamos, ¿no? Ellos fueron los que decían no hay que comer esto o no hay que casarse, digamos, en los líderes de ellos, ellos que están gobernando las iglesias, digamos, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, y las monjitas también, ¿no? Que no se casan. Eso, todo eso creo que todo eso podemos decir a pesar de que acá lo que más está hablando Dios es a su iglesia, a su pueblo. Más debemos enfocarnos en esto nosotros, ¿no? Es su pueblo, es su iglesia. De ahí los otros, hay muchos que hacen porque no conocen de Dios y adoran a sus ídolos, eh, como es, por ejemplo, hay San la Muerte, hay muchos demonios que están sentaditos ahí recibiendo la adoración de la gente, ¿no? Eh, esos. Y también quería yo ver esto del tema de la piedad que decía usted, que nos ejercitemos, como le dice, desecha las fábulas eh, profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Yo pienso que la piedad habla del cuidado de, de, de unos a otros dentro de su pueblo, ser piadosos, enseñar bien,
eh, digamos, como dice acá, eh, a ver, que seamos, digamos, que enseñemos la verdad de Dios. Es una manera también de ser, de, de, de ser piadosos, porque estoy enseñando el tema de la piedad de Dios, de ser misericordiosos, cuidar que ellos reciban bien la palabra de Dios, que ellos vivan bien la palabra de Dios, que ellos enseñen la palabra de Dios, que ellos vivan como conviene como hijos que somos de Dios. Y eso, eh, a ver, ¿qué más quería mostrar? Ver eso. Nuestra conducta, como dice acá en el 11 también, ¿no? Esto manda y enseña que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que todo esto habla de la piedad, ¿no? Eh, una que a veces a mí también me ha tocado enseñar a personas más grandes que yo, y yo he estado bien consciente, como Dios dice, ¿no? Tenemos que ser ejemplo en todo, aunque seamos menores, tenemos que ser ejemplo en todo, porque una persona, no porque es mayor, ya sabe. Si yo entré a conocer primero el camino del Señor, siendo joven, y viene una persona grande, nueva, a conocer recién del Señor, es una persona nueva. No porque sea grande, van a ellos a decir, esta jovencita o esta, no sé, que todavía no sabe no ha vivido los años que nosotros vivimos y ya nos va a enseñar. Pero si, por ejemplo, como Pablo tuvo la bendición de ser enseñado, instruido por el Espíritu Santo, digamos por Pablo y el Espíritu Santo, a nosotros también Dios nos va a respaldar si nosotros empezamos digamos, a enseñar a personas grandes, no porque sean grandes quiere decir que ellos saben más, sino que esta es una enseñanza que es espiritual, y los que vienen, por más grandes que sean, no saben ellos esto. Entonces, si es un jovencito que entra a conocer la palabra de Dios, es algo que digamos que ya conoció antes que los otros, seguro que tiene que ser un buen ejemplo, ¿no? Y por más grandes que sean, o sea, por más experiencias que tengan hayan tenido en la vida, eh, las cosas del Señor son diferentes. Y yo creo que tanto jóvenes, si están bien sujetos a Dios, hacen la voluntad de Dios, digamos, como dice el apóstol Pablo, son personas a quienes hay que obedecer, hay que tener en alto, digamos, en respeto, por decir así, no en alto, con mucho respeto, hay que obedecer y seguir las enseñanzas que nos den, porque si el jovencito conoce más la palabra que nosotros, conoce más de nosotros, nosotros tenemos que, digamos, que sujetarnos a ellos, así como tendrán que sujetarse a nosotros, y nosotros también tenemos un don, un ministerio, en el ministerio de Cristo, para que nosotros enseñemos también, ¿no? Y para poder tener, digamos, si yo no doy un buen ejemplo, ¿cómo exhorto a los otros? ¿Cómo exhorto? ¿Qué les puedo enseñar si yo no doy un buen ejemplo? Eh,
y cuidar también, como dice acá, cuidar también nosotros, cuidar de nosotros mismos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar y también cuidar lo que Dios nos ha dado, el don maravilloso para que nosotros eh, trabajemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Eso, tener mucho cuidado con qué es lo que enseñamos, cuidar a los nuevos hasta que aprendan, vivir, digamos, como el Señor dice, como el apóstol Pablo le enseña, que tenemos que ser piadosos. Y esto, o sea, conocer la palabra y llevar a todos a que todos seamos uno en un mismo pensamiento, seguir a Cristo y, y seguir en el mismo lugar, no estar cambiándose de lugar, de iglesia en iglesia, afirmarlos en un solo lugar, a no ser que vayan a vivir por otro lado, pero enseñarles todo eso. Y es lo que, como usted decía, esto no es solo para los líderes, sino para todos los que estamos en el camino del Señor. Tenemos que dar un buen ejemplo a los nuevos y a los viejos también, porque a veces los viejos también no se sujetan fácilmente. Y si podemos dar un buen ejemplo para ellos por amor digamos, por amor a nuestro Dios, ¿no? Porque al primero del primero que se acuerdan cuando uno hace mal es de Dios. Ah, vos Dios, ah, sí, Dios, vos dijiste que Dios es esto. Ah, no estás con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles a Dios en todo, guardar con mucho amor su palabra y en nuestro corazón y no permitir tampoco que nadie, digamos, maltrate ni a Dios ni a ninguna persona de la iglesia, ni se burlen de la iglesia. Cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Sabe que estaba, mientras que usted estaba hablando, estaba mirando esto de la juventud y estaba pensando el tiempo de la juventud es un tiempo realmente peligroso para los que creen en Cristo, porque es el tiempo cuando ya están saliendo debajo de la autoridad, digamos, de sus padres. Uno está empezando a vivir y hacer su propia vida, tomar sus propias decisiones. Y ahí el enemigo está listo, como es el león para saltar sobre uno de esos jóvenes, para llevarlo por las sendas del mundo, ¿verdad? Que son muy llamativas en esa edad y lo pueden llevar tan fácilmente. ¿Cuántas veces los jóvenes son llevados? Puede que regresen, pero sabe que nadie tiene, no tenemos promesa del tiempo que estamos aquí en la tierra. Y si un joven muere en su pecado, es igual como cualquier otro. Por eso creo que nosotros debemos estar en mucha oración para nuestros jóvenes que conocemos o familiares o en la iglesia también, que el Señor los ayude y los guarde, que mantenga sus corazones, tanto a ellos como también a nosotros, ¿verdad? Limpios, como está hablando aquí, puras ante Dios. Sabe que esto de que está hablando de nuestra palabra, nuestra conducta, amor, espíritu, fe y pureza, estas son cosas realmente pero tan importantes, pero para cada uno de nosotros, y no importa la edad, de que nuestra vida se ande así como Pablo está diciendo, para que nosotros estemos bien ante Dios y que no caiga sobre nosotros ninguna, pues, mm, bueno, razón de que no estemos bien, ¿verdad? Que queremos estar limpios ante Dios, y que así recibimos
más, cada día más de Dios, más intimidad, más de su gloria, porque Dios ama, nos ama tanto a nosotros, para la gloria de Dios. Una Sí, bendición. los jóvenes están en mucho peligro y aparte que los jóvenes como que, a ver, a la iglesia estar así media dormida, es como que no se preocupa, no se preocupa mucho por enseñar a los niños mucho más digamos, del Señor, ni a los jóvenes, los adolescentes, y ellos están en más peligro por el mismo hecho que están en colegios, donde enseñan cualquier cosa, las enseñanzas que están obligando que les enseñen los de últimamente, ¿no? De que los niños pueden estar con los niños, las niñas jugar con las niñas, pueden darse un besito, haciendo obras de teatro. Eso estaban haciendo, yo digo porque yo escuché de unos niños que hablaban y todo eso, ¿no? Y por eso digo, o sea, es como que más están siendo instruidos afuera que adentro, porque los niños tendrían, o los jóvenes más bien dicho, ¿no? Tendrían que buscar, digamos, el ministerio que Dios, o el don o el talento que Dios les tiene para ellos. O, o sea, deberían estar ellos buscando eso. ¿Qué me dio Dios? ¿Qué tendrá Dios para mí? O me gustaría esto, no sé. Porque Dios concede también nuestros deseos en el tema hablando de dones, ¿no? De los dones, de los 9 dones. Entonces, eso no se ve a los jóvenes ahora. No se ve que estén anhelando un ministerio, que quieran ser evangelistas o que estén esperando a ver que Dios les muestre un llamado. Nada de eso, o sea, están más entretenidos con otras cosas que realmente empapados en la palabra de Dios. No se ve nada de eso. Es bastante triste. A veces también la vida que han llevado también en sus hogares, también que andan decepcionados, no andan bien, o sea, y parece que no creen como tienen que creer en Dios y se los ve así. Por eso es una pena que la juventud ahora, digamos, no salen a predicar tampoco. Entonces, eh, yo creo que en los mismos, en los padres, en las personas que enseñan, o sea, algo está pasando también. Entonces, todo esto para mí que también es parte de una apostasía, digamos así. Sí, hay muchas cosas pasando en el mundo y todos, no solo los jóvenes, todos tenemos que estar muy atentos y tener mucho cuidado, porque fácilmente podemos ser llevados, ¿verdad?, por el enemigo. Pero también nosotros tenemos un Dios poderoso que nos defiende, nos cuide. Y si nosotros ponemos atención a su palabra, a lo que dice aquí, que nuestras vidas anden como debe de ser ante Dios, que estemos ocupando, como dice aquí también, en estas cosas que son el camino de Dios, pues Él nos defiende y nos va a salvar, porque esta es la obra de Cristo, la obra de Dios. Entonces, pues, Claro, gloria a Dios. nos- Sí, amén. nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que estamos estudiando, en lo que estamos leyendo, en lo que Dios nos aconseja, nos manda a hacer. Tenemos que estar firmes en Él para que Dios también nos respalde, Amén. porque si no, en la oración y todo como aprendimos anteriormente también, persistentes en la oración.
Amén. Así es. Y hay recompensa cuando hacemos esto, que Dios dice, hay recompensa Sí, para nosotros. Pero como, sí. como, El hecho de estar, de sentir su presencia, de sentir su amor, eso ya es bastante para nosotros. Eh, o sea que no hace falta solamente creer que Dios nos va a sacar de acá, sino que acá mismo ya está recibiendo su amor, su gracia, su ayuda, su respaldo, eh, diariamente mismo, ¿no? Eh, sentir que la presencia del Señor nos está hablando, nos está diciendo eh, lo que tenemos que hacer, ya es una tremenda bendición para nosotros. amén. También, como dice aquí, no tenemos que tener nuestra conciencia cauterizada, o sea, que estemos nosotros atentos a cuando el Espíritu Santo nos habla, no hagas esto. O sea, ten cuidado, ¿verdad? Que nosotros estemos atentos a la conciencia, porque la conciencia es donde el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye, nos llama, nos quiere bendecir, ¿verdad? Pero cuando uno ignora la voz, empieza a cauterizar su conciencia y llega al punto cuando ya no ni escucha la voz, ¿verdad? Porque ya está cauterizada. Pero pues si nosotros seguimos buscando a Dios de corazón, el Señor abre para nosotros todo lo que necesitamos para poder llegar a la salvación que Él tiene para nosotros. Para la gloria. Claro, lo importante es mantenernos en la palabra de Dios, o sea, ser fieles a la palabra de Dios, Amén. y por eso es importante estudiar, Amén. leer la palabra del Señor para saber cómo conducirnos. Amén. Y por eso estamos aquí, para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Hermana Juana, ¿usted tiene algo que quiera compartir? Y si no, pues nos puede despedir. Acá estamos, pastor. Em, sí, es difícil en estos tiempos que, que estamos viviendo. eh, es una, a ver, no sé cómo decirle. em, es como una competencia que hay, ¿no? Como que, como usted dice, de la conciencia que como que queda cauterizado. Eso que decía la hermana Charito, de evangelizar, de hablar del Señor, que no se sale, antes si bien sí salía mucho, pero es como que uno se va enfriando, ¿no? Yo si bien estoy en el trabajo, siempre estamos hablando con los pacientes, hablando de la palabra, pero es bastante difícil. Así que el Señor esté hablándonos en nuestra conciencia o poder, a ver, no sé cómo le digo, a ver, cuando el Señor nos habla, como usted también dice, es como que, hola, ¿usted me escucha? Sí, estamos escuchando. ¿Sí? Ah, que le decía que es como bastante difícil porque es como una competencia, ¿no? Que uno corre como contra el reloj. Yo el otro día le decía al Señor que me dé tiempo para hablar porque tenía dos pacientitos como que ya estaban por partir. Una como que ya se perdió y terminó, ya no se podía hablar con el otro.
y tenía otro también que estaba bastante mal y no podía ni hablar. Y hablamos un momento del Señor porque yo quería hacerle la oración de fe, pero era tan difícil porque él se ahogaba, no podía hablar, empezaba a toser, a toser, a toser y la presión se le iba a mil y yo decía, ¿cómo poder hablar con él? Porque al final uno terminó diciéndole, bueno, no hable, no hable porque se ponía colorado y a toser, la presión se le iba a 200 y no podíamos hablar, si bien hablamos un poco y cuando recordé al día siguiente no llegó y murió el hombre. Y yo dije, ay Dios mío, qué cosa más difícil. Con la otra no se pudo hablar porque directamente terminó, es como que se perdió. Y el otro con el que quise hablar es como que al querer hablar, si bien hablamos un poco, pero no llegamos a hablar mucho por el tema de que él empezó a toser, a toser. Cada vez que hablaba solo tosía, tosía y quedaba como violeta, quedaba, no podía hablar. Y murió, no sé si llegó a conocer al Señor. Yo digo, qué momentos difíciles que se hacen también, ¿no? Dios sabe dónde terminó su alma, pero en una noche murieron dos. Y yo digo, ay, y yo le decía al Señor, dame tiempo como poder hablar, porque también uno corre como contrarreloj en el trabajo. Cuando me di 5 minutos para hablar y no se pudo hablar. Y después me quedé pensando, digo, ay, Cristo, ¿dónde habrán ido a parar esas almas? Y después nada, eh, me sentí mal, pero dije, bueno, Dios mío, ten misericordia porque cuando queremos hablar no se puede hablar porque el otro se le iba la presión y la otra terminó sin poder hablar. Así que es difícil, es como que el mundo o las cosas corren a mil. Así que el Señor nos ayude de poder, si bien hablamos, pero es como que uno no concreta. Así que para mí se hizo muy difícil de ver que en una noche al amanecer murieron dos al mismo tiempo. Si bien no fue en mi guardia, pero se fueron las almas. Pero usted no sabe, hermana, lo que sí le habló, aunque él no le pudo hablar, usted estaba plantando la semilla y en su corazón. Claro, sí, Oh, sí, sí, yo hablé con él porque él me dijo, ¿sos cristiana? Sí, le digo, yo soy cristiana, le digo, pero, pero ¿quién es tu Dios? Y yo le digo, mi Dios, le digo, es aquel que ha creado el mundo, le ha creado a usted, le digo, es aquel que ha hecho con la palabra, ha dado vida, le digo, ese es mi Dios y él quería hablar, pero ahí empezó a toser, a toser, a toser, y la presión sí iba a 180, 190, iba a llegar a 200, pero le atacaba de tal manera que era imposible hablar cada vez, porque me dice, yo veo algo distinto con usted, dice, y de dónde es y cómo es, y ahí quedó. Y ahí después, bueno, le pusieron medicaciones más fuertes porque cada vez que él quería hablar se quedaba violeta, porque así, porque no podía respirar. Estaba sentado, estaba con oxígeno y no podía respirar. Y se ve que al amanecer entró en crisis, o sea, se le taparon los pulmones para mí. Y habrá hecho un broncoespasmo y ahí clavó, se habrá
se habrá parado porque dos murieron esa noche al amanecer. Nosotros entregamos la guardia a las 21 horas y a la mañana estaban pidiendo en los camilleros que bajen. Y yo dije, ay Cristo, qué difícil, dije yo, que no se pudo hablar. No pude hablar, no se podía hablar porque no, que, o sea, si seguíamos hablando íbamos a ir ahí adelante nuestro porque era imposible. Como, y no era tan grande, tendría 50 y algo, y era un paraguayo porque me decía, los bolivianos son trabajadores, los paraguayos, le digo, yo conozco paraguayos, le digo, pero así él quería tener una conversación, pero era imposible. Y nada, así fue difícil, muy difícil, Sí, porque yo le hermana, había dicho al Señor, pero dame un tiempo. aún en eso el Señor le usó a usted y a cabo es el Señor que hace la obra, ¿verdad? Y Sí, 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 Y usted sí, solamente hablándole y hablándole de quién es Jesús y lo que hizo Jesús y la salvación que hay en Cristo, todo, solo platicándole un poco y él, si aún si no puede hablar, solo escuchar, usted está abriendo el corazón del hombre para que pueda, aunque sea en su propio corazón, clamar a Jesús y conocer la salvación en Cristo. así que no, realmente para mí fue difícil, después ya me quedé pensando, digo, ay, Señor, digo, porque yo le dije cuando entro siempre le digo, Señor, este lugar es para vos, aunque yo sé que hay mucha gente que trabaja, que están las partes oscuras, el enemigo está ahí presente. Y yo digo, Señor, tu palabra dice que donde pisa la planta del pie un hijo tuyo es tierra tuya, es para vos. Yo reclamo este lugar, reclamo a los pacientes y así voy subiendo porque yo soy la primera en llegar y la última en irme y siempre estoy pidiendo que el Señor tome control. Así que nada, pero bueno, son tiempos difíciles y se ve el mundo espiritual también acá en mi barrio, hablando con algunos, unos dicen, bueno, dice, yo digo, no sé por qué siento tanto cansancio. Y me dice, no, lo que pasa, dice, acá a la cuadra hay no sé, una bruja. Después dice, acá en la otra hay otra, más allá hay otra y más otra y otra. Yo le digo, no sé por qué siento tanto cansancio. Y bueno, dije, bueno, que el Señor me ayude y que sigamos orando. Sí, está el enemigo, está ahí de un lado y del otro, por todo lado está, pero bueno, el Señor es más poderoso, el Amén. Señor nos fortalezca y podamos, aunque el otro esté queriendo arruinarnos, pero Dios nos dará la victoria. Así que en todo tiempo estamos, yo a lo menos peleo con el sueño, con el cansancio, pero bueno, el Señor nos ayudará a tener la victoria, porque todo lo que hagamos, lo que hacemos es porque nuestro pensamiento es la ciudadanía en la patria celestial y que podamos ayudar a todos, ¿no? Amén. Y nada, pastor, eso, que el Señor fortalezca y que uno pueda vigilar. Y uno hace lo que puede conforme a la ayuda del Espíritu Santo. Y Amén. la carne a veces es débil, pero el Señor es poderoso y nos puede usar aún en estas situaciones. Y usted tiene un trabajo donde usted tiene mucha oportunidad de tener un impacto demasiado grande, un impacto para siempre en la vida de esas personas
si los puede hablar de Cristo y ellos vienen a buscar a Jesús y aunque sea en los últimos momentos de la vida, el Señor es tan bueno y tan misericordioso y sabe que nuestra salvación para ninguno de nosotros es porque lo merecemos. Es solamente la gracia de Dios que nos salva a todos nosotros. Así es, pastor. A Dios sea la gloria. Así que, amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanas, y gracias por su participación. Hermana Juana, ¿usted nos quiere despedir esta noche? Amén, pastor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, papito, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, por esa palabra de vida, Señor, en estos tiempos, Padre, que son difíciles, pero sabemos que tú eres el que da la fortaleza, tú eres el que da el sustento, Señor, que tu palabra es el alimento para nuestra alma, nuestro ser, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, amado Dios, que has puesto, Señor, en su corazón de poder enseñar, papito, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de la pastora Nancy, su familia, Señor, su hija, que tú estés fortaleciendo, Señor. Gracias, Padre, eh, por los que se van a conectar, Señor, que puedan recibir tu palabra, papito, puedan alimentarse, Señor, y puedan llevar la palabra, Señor, a muchas personas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos, papito, bendice la vida de Charito, Señor. Sigue fortaleciendo, levantándole, Señor, esforzándole cada día más. Amado Dios, que tú conoces el corazón de cada uno, porque para ti no hay nada escondido, papá. Bendice a todos, susténtalos, Señor, con el poder de tu diestra, para que puedan ser fortalecidos y levantados y llevar tu palabra, papito, a muchas personas que puedan ser avivados, Señor, el fuego, Señor, de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, esté avivando cada corazón, papito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por este tiempo que nos has dado. Bendícelos a todos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche puedan descansar, Señor, rodeados y guardados por tus ángeles, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, hermanas. Gracias por su tiempo. Gracias a todos los que también están mirando esta clase. Que el Señor lo bendiga a cada uno. Les deseamos toda bendición para sus vidas y para sus familias. Pero también el Señor viene pronto y es tiempo de poner estas palabras en práctica, que estemos nosotros realmente viviendo nuestras vidas como el ejemplo aquí de que dice, y que seamos personas entregadas totalmente al Señor Jesús. Padre, los bendigo en tu nombre. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien, Señor, y que tu buen espíritu nunca sea parte de ninguno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermano, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y que sigamos adelante. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana.